Observatorio 2012. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Observatorio 2012, un programa de TV UNAM en el que todas las semanas Pedro Salazar, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba abordamos junto con nuestros invitados algunos de los temas más relevantes de la agenda contemporánea de nuestro país, con la intención de nutrir con un debate de fondo sustantivo la elección, el proceso electoral que ocurrirá el próximo año. El día de hoy, en Corte de Caja, el espacio editorial de nuestro programa, hablaremos de la reciente aprobación en comisiones en la Cámara de Diputados del dictamen de la así llamada reforma política. Un tema que tiene mucho tiempo de procesamiento legislativo y que parece estar llegando a su tramo final. Más adelante, en Agenda a Fondo, con Marta Lamas y Mónica Maxice, vamos a tratar el delicado pero sustantivo, importantísimo tema de la agenda de género. Un tema en el que ha estado plagado por la desigualdad, por la discriminación y que tiene que ser inevitablemente subsanado para consolidar nuestra democracia constitucional. Bienvenidos y acompáñenos. Corte de Caja. La reforma del Estado ha ocupado la atención de los actores políticos desde hace décadas. Desde que la transición democrática se verificó y la pluralidad política se instaló en los diferentes niveles de gobierno, se han propuesto múltiples iniciativas para revisar el diseño y el funcionamiento del Estado mexicano. Desde figuras de democracia directa hasta candidaturas independientes, reelección legislativa y la segunda vuelta presidencial, insistentemente se han venido sucediendo propuestas que, hasta ahora, no han sido aprobadas. Sin embargo, el jueves pasado las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados votaron un dictamen que podría desembocar finalmente en la adopción de algunas de estas figuras. Para entender qué se aprobó, qué quedó fuera y qué es lo que sigue, dedicamos nuestro corte de caja al tema de la reforma del Estado. Corte de Caja. Bueno, pues como usted sabe, este tema de la reforma del Estado es uno de los que he estado colocando en la agenda pública desde hace muchos años. Ya lo decíamos en la entrada del programa, no solo en la agenda de discusión de los actores políticos y de los actores que toman decisiones. También ha sido un tema que ha ocupado los espacios de debate en los medios de comunicación, impresos y electrónicos, que se ha instalado también en las sedes académicas y que de alguna manera se ha colocado como la gran promesa de transformación institucional en México para que la democracia funcione, para que funcione de mejor manera. Y quizá por eso lo que conviene hacer es empezar explicando, bueno, pues ¿por qué tanto debate y tanta discusión, Ciro Murayama, alrededor de la reforma del Estado? Es decir, ¿por qué es un tema en el cual hemos invertido, en México al menos, tanta energía política? Bueno, yo tengo la impresión de que el cambio político que nos dio una nueva configuración del poder público en México también ha contribuido de manera natural, previsible, aunque no reconocible por todo el mundo, a dificultar parte del funcionamiento del gobierno, del Estado y de la relación entre los propios poderes. Entonces es necesario ir haciendo algunos ajustes de distinta magnitud o bien cambios profundos. Ya lo discutíamos la semana pasada, por ejemplo, la posibilidad de que se explore un cambio de régimen en México buscando una forma de tipo parlamentario de gobierno más que presidencialista. Pero lo que tenemos ahora es un cúmulo de iniciativas que se agrupan bajo este manto de reforma política de distinto calado y creo que de distinto impacto y no necesariamente muy armónicas entre sí, pero que básicamente consisten en
facilitar el trabajo legislativo y la relación con el presidente, acotando algunas cosas, por ejemplo, que el Senado ratifique los nombramientos de los órganos reguladores, como es el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, o bien que el presidente tenga la posibilidad de cada inicio de periodo de sesiones presentar 2 iniciativas preferentes que van a ser dictaminadas en determinado tiempo. Es decir, lo que no encontramos son reformas muy importantes, aunque hay algunas que son muy atractivas para la ciudadanía, por ejemplo, la posibilidad de la iniciativa ciudadana o bien de la consulta ciudadana. Y de las candidaturas independientes, pero yo tengo la impresión, no sé, Lorenzo, ¿qué opinarás tú? Que además tú conociste una parte del proceso de confección de esta iniciativa desde el Senado, pero que habían grandes expectativas de lo que se podía esperar. Hubieron una cantidad muy importante de iniciativas. En los últimos años, no me refiero a las históricas, que podríamos hacer las cuentas al menos desde mediados de los años 90 del siglo pasado, pero en los últimos años todos los actores políticos relevantes pusieron sobre la mesa, digamos, su agenda, y era una agenda que prometía muchas cosas. Por ejemplo, para mi gusto, uno de los temas más ambiciosos que se quedó al margen ahora en esta última decisión, como es la reelección legislativa. ¿Cómo explicar que de lo que se aprobó en la minuta del Senado, que tenía el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en esa Cámara, haya tenido, digamos, esta especie de devaluación de contenidos con lo que se aprobó en esta última votación del jueves pasado en diputados? Bueno, esta devaluación de contenidos, como la llamas, Pedro, me parece que de alguna manera puede ser la palabra de orden que ejemplifique la crónica de la así llamada reforma política. En efecto, si tú comparas la cantidad de iniciativas y de temas presentados, en algún momento se llegó a hablar de 53 distintos temas que, digamos, eran de muy diverso orden, que tenían que ver con la forma de régimen político, de relación entre el legislativo y ejecutivo, que tenían que ver, por ejemplo, también con la autonomía del Ministerio Público, es decir, que impactaban también al Poder Judicial, pues se fue, para decirlo de alguna manera, descafeinando con el paso del tiempo y a lo largo de una negociación que resultó particularmente tortuosa, incluso en una Cámara que había sido en tiempos recientes muy proclive a la generación de grandes consensos y donde resultaron, por ejemplo, en primera instancia, la reforma electoral de 2007, o bien la reforma de derechos humanos y la reforma de amparo que acaban de concretarse hace apenas algunos meses. Creo que es parte de un proceso, pues, que inevitablemente, por su propia naturaleza, requiere el más amplio consenso posible. Pues estamos hablando ni más ni menos de las reglas del juego político, de la convivencia política, y generar consensos es muy complicado. Más todavía en el tramo, digámoslo así, del sexenio, o en el periodo político en el que estos estuvieron procesándose. Un periodo en el que ya prácticamente, digamos, la contaminación, en el mejor de los sentidos que implican ya los procesos electorales, pues se hace sentir. Yo creo que la eliminación la semana pasada respecto de la propuesta que había llegado el Senado a la Cámara de Diputados de una figura que era muy relevante y particularmente sustanciosa, digamos, de este ya pequeño paquete que había logrado el consenso en la Cámara Alta, ahora en Cámara de Diputados, y es el de la reelección, no puede explicarse sino bajo la lógica, digámoslo así, de los intereses políticos, de los arreglos entre distintas fuerzas políticas al interior de los partidos o entre los propios partidos. Es decir, yo creo que la lección, pase lo que pase, se apruebe lo que se acaba aprobando, es que esto es una vez más, o debe verse una vez más, como una estación adicional en un largo proceso que tenemos que asumir con una gradualidad muy particular, así se ha presentado, de transformación profunda del Estado. La cantidad de temas pendientes de la agenda por venir es todavía amplísima y no hay que quitar el dedo del renglón. Esto es lo que se pudo sacar ahora, para decirlo de alguna manera. Ahí, digamos, lo que queda claro, y además yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es que el Estado se está reformando de manera permanente, es decir, que la reforma política es un proceso que trasciende los periodos sexenales. Y además creo que haces una precisión que vale la pena recordarle a los televidentes, que es que todavía no se aprueba nada, es decir, todavía no se convierten en normas estas iniciativas, hay que esperar todavía un tramo del proceso legislativo, pero de lo que los diputados aprobaron, Ciro, ¿qué es lo que tú rescatarías como lo más relevante, lo más prometedor? ¿Cuáles dirías que son las figuras más significativas y que más debemos celebrar después de un esfuerzo tan prolongado como este? Bueno, yo creo que el hecho de que el presidente no tenga la capacidad
de hacer nombramientos transeccionales de funcionarios clave, por ejemplo, el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones o el caso de la Comisión Reguladora de Energía, es interesante que ahora tiene que pasar por el Senado, porque si no, de lo contrario, el presidente, ahora que se habla que tenemos un presidente muy débil, al contrario, tiene la capacidad de hacer nombramientos que trascienden su propio mandato. Acotar eso me parece importante, me parece también importante que el propio presidente pueda presentar iniciativas que se voten en periodos acotados y que no duerman el sueño de los justos, pero como vemos son ajustes realmente menores. Yo difiero del entusiasmo que despiertan las candidaturas independientes, porque estas candidaturas tienen que estar bien reguladas en la ley, se tiene que asegurar que el dinero que reciben los candidatos independientes, que son los que no tienen un partido, que no se llaman como, pueden tener organizaciones, pero que huyen del nombre de partido político, digamos, su regulación va a ser tal, o debería de ser tal, para evitar la llegada de dinero de procedencia opaca o incluso ilícita, para no alterar las condiciones de la competencia, que dudo que sea ese momento plástico donde la ciudadanía, entre comillas, sustituya a los partidos políticos tradicionales. Esa es una valoración anticlimática para muchos de los que celebran al menos ese aspecto de la reforma, porque esa es una de las figuras que, digamos, más han gustado, como decir, cuando menos se llegó hasta ahí. Pensando en eso, Lorenzo, tú, además del tema de la reelección legislativa, que era otro de los temas que muchos esperábamos y que no se dio, ¿cuál sería, a tu juicio, el tema, otro de los temas importantes que quedó fuera, que sigue pendiente y que va a formar parte de las discusiones del futuro? Más que un tema o una propuesta en específico, es un conjunto de propuestas que tienen que ver con un tema macro, un tema en general, y es el que tiene que ver con la generación de incentivos del sistema político, del diseño institucional, para la formación de eso de lo que hablamos hace una semana, es decir, gobiernos de coaliciones. Hoy en día, lejos de lo que se dice que pasamos, siguiendo a Sartori, que pasamos de un hiperpresidencialismo a un hipopresidencialismo, bueno, tan hipo, es decir, tan pequeño, que puedo sacar el ejército a la calle sin preguntarle a nadie, o desgravar, digamos, volver deducibles los impuestos de las colegiaturas privadas. Es decir, presidente débil no lo tenemos, y creo que esto en buena medida acaba convirtiéndose en un incentivo para no generar consensos. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la relación ejecutivo-legislativo y sobre todo minorar lo que son facultades, digámoslo así, antidemocráticas que todavía existen en el presidente, en manos del presidente, la titularidad del Ejecutivo, y fortalecer las que son facultades democráticas, es la gran agenda pendiente sobre la que hay que apostar al futuro. Pues ahí tiene usted un tema importante, una reforma todavía pendiente, hay que esperar que las cámaras terminen de pronunciar sobre la misma, pero en la cual al menos parece que habrá humo blanco de modificaciones institucionales. Pero bueno, el tema sustantivo del día de hoy, digamos, el tema que no solo tiene una dimensión institucional, sino que tiene una dimensión social fundamental para México, que es la agenda de género, la discutiremos en nuestra agenda a fondo en unos minutos. Acompáñenos.